Buen día, en este seminario se abordará el estudio de las glicoproteínas y los glucosaminoglucanos conjugados esenciales en diversos procesos celulares y fisiológicos. Los objetivos que tenemos para con este seminario son conocer las estructuras, tipos y funciones de las glicoproteínas y los glucosaminoglucanos, además describir el proceso de síntesis, los organelos involucrados y analizar los conceptos de su función biológica y, por último, relacionarlos con un caso clínico. ¿Qué son las glicoproteínas y los glicosaminoglucanos? Las glicoproteínas son proteínas unidas a cadenas de carbohidratos. Eh, Estas están formadas por enlaces covalentes y tienen una función especialmente en las células. Se encuentran en la membrana y tienen como funciones principales el reconocimiento celular, la comunicación celular y la respuesta inmune. Los glicosaminoglicanos eh, son polisacáridos largos, no ramificados, que están formados por disacáridos continuos. Tienen carga negativa y su función está básicamente en el tejido conectivo, que les proporciona hidratación, resistencia mecánica. Eh, en este caso, como ejemplo, podemos poner el cartílago. La glucosidación de las proteínas forman a las glicoproteínas. La proteína tiene su extremo carboxilo y su extremo nitrogenado, y a partir de su aminoácido asparagina o serina, mediante los enlaces N-glucosídico o O-glucosídico, se incorporan los azúcares. Los más importantes que conforman a la glicoproteína son la N-acetilglucosamina, la manosa y la glucosa. Los glicosaminoglicanos son un tipo de heteropolisacáridos. Están formados por disacáridos unidos entre sí. Estos disacáridos poseen dos variantes, ácido urónico y hexosamina, los cuales se unen a copias iguales, varias copias iguales, lo que conforma al glicosaminoglicano. Este glicosaminoglicano se caracteriza por poseer carga negativa, debido a que en su estructura posee aniones carboxilo y sulfato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Hoy les voy a hablar sobre la ubicación a nivel celular de las glicoproteínas y de los glucosaminoglucanos. Las glicoproteínas se van a ubicar a nivel celular en la membrana plasmática, en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático, exactamente en el rugoso. También va a estar presente en vesículas secretoras y en la matriz extracelular. Le voy a explicar un poco sobre la membrana plasmática, dónde se va a localizar las glicoproteínas. Exactamente en la cara externa de la bicapa lipídica. También va a formar parte de la glucocáliz, que es una capa rica en carbohidratos que va a proteger a la célula y va a participar en el reconocimiento celular. También hay algunas glicoproteínas que van a actuar como receptores de señales como el receptor de insulina, y otras van a participar en la adhesión celular. En el retículo endoplasmático rugoso se va a sintetizar las glicoproteínas. En el aparato de Golgi se van a modificar estas glicoproteínas. En las vesículas secretoras en estas se van a transportar estas glicoproteínas hacia la membrana plasmática para ser exocitadas. Ejemplo, bueno, están las enzimas digestivas y distintas hormonas como por ejemplo la TSH. En la matriz extracelular, aquí se va a encontrar glicoproteínas, pero estructurales, como la fibronectina y la laminina, que van a participar en la adhesión y organización del tejido.
Bueno, ahora tenemos los glucosaminoglucanos, que se van a encontrar en la matriz extracelular, en la membrana plasmática y en el aparato de Golgi. Bueno, en la matriz extracelular va a ser su localización principal, que en esta va a proveer soporte estructural e hidratación y va a permitir la difusión de nutrientes. Ejemplos como el ácido hialurónico, condroitinsulfato, etc. Y estos van a ser abundantes en tejidos como el cartílago, donde se van a formar complejos con colágeno. También va a estar presente en las membranas plasmáticas. Aquí algunos glucosaminoglucanos se van a encontrar unidos a diferentes proteínas integrales que van a formar proteoglucanos de superficie, tales como el sindicán o el glicán. También van a participar en la señalización celular y adhesión. Y por último, en el aparato de Golgi. En esta organela se van a ensamblar estos glucosaminoglucanos. Ok, empezando a hablar de la síntesis de glucoproteínas y glucosaminoglucanos, vamos a empezar con la síntesis de glucoproteínas. Vamos a entender que las glucoproteínas son carbohidratos unidos a cadenas polipeptídicas, ¿no? Y van a unirse por diferentes tipos de enlaces, diferentes tipos de procesos, como por ejemplo pueden ser la N-glucosilación o la O-glucosilación. El N-glucosilación se caracteriza por la unión de carbohidratos en la cadena o en el grupo amino del aminoácido. En este caso, el residuo diana en el que se van a unir es la asparagina. Y la glucosilación es la unión de los carbohidratos o en la cadena de oligosacáridos en el grupo hidroxilo. Y en este caso, los residuos diana de serina, treonina o incluso la tirosina. Para entender más sobre la N-glucosilación, vamos a ver que todo empieza con un grupo de glicol, que es un lípido, el cual va a ser fosforilado para que en este caso se unan los grupos de N-acetilglucosamina gracias a las glucosiltransferasas. Estas N-glucosiltransferasas van a permitir que al añadirse N-acetilglucosaminas se pueda añadir también azúcares de manosa. Y al añadirse esos azúcares de manosa, una flipasa va a hacer que este complejo de oligosacáridos que está en la parte extracelular de la membrana va a transferirse al lumen del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Porque todo empieza en esta organela. Entonces, al voltearse el oligosacárido y al ingresar, van a añadirse más azúcares de manosa, e incluso añadirse también azúcares o monosacáridos de glucosa, para posteriormente, gracias al complejo OST, que sería la oligosacárido transferasa, esta puede ser transferida, este oligosacárido se transfiere hacia la proteína específica, al grupo amino de la proteína. Aquí vemos una vista más general de la N-glucosilación. En este caso ya tenemos el oligosacárido formado y vemos que gracias al complejo OST, esta va a pasar al grupo amino de la asparagina de la cadena peptídica. Al añadirse, van a haber también recorte de carbohidratos, ¿no? Incluso modificaciones que se van a dar en el retículo endoplasmático rugoso para que esta glucoproteína pase luego al aparato de Golgi para que siga madurando. En el aparato de Golgi pueden ocurrir más recortes o incluso pueden añadir más azúcares. Y posteriormente esta va a ser transferida, transportada hacia la membrana o dependiendo del proceso de función. En el caso de la glucosilación es mucho más simple. En este caso van a ser adiciones, perdón, de azúcares directamente en los residuos de serina, treonina o tirosina, los grupos hidroxilos. Las enzimas que van a empezar este proceso van a ser las galactosamina N-acetiltransferasas. ¿Ok? Estas van a permitir que se añadan más azúcares de galactosa, en este caso, ¿no? De galactosa, para que de esta manera se puedan, por ejemplo, en este caso, esta glucoproteína pueda ser reconocida por selectina, ¿no? Ya que cuando terminó su proceso. Y hay que especificar que todo esto ocurre en el aparato de Golgi, no en el retículo endoplasmático rugoso como en la N-glucosilación. Para hablar de la síntesis de glucosaminoglucanos, vamos a ver que todo empieza con la adición, perdón, de la silosa gracias a la silosiltransferasa a la cadena lateral de serina. Este aminoácido es muy importante para los glucosaminoglucanos y posteriormente se van a añadir más azúcares de galactosa en la silosa y esta va a ser como la proteína de enlace o la estructura de enlace en la cual va a
va a haber una divergencia de síntesis, es que va a ir para una síntesis de paransulfato, una síntesis de condroitin sulfato, dermatansulfato. Todo va a depender del azúcar que se añada después. Por ejemplo, la N-acetilglucosamina va a permitir la síntesis de paransulfato, o la N-acetilgaladusamina, la síntesis de condroitin o dermatansulfato. Para el dermatansulfato, por ejemplo, perdón, para el heparansulfato, por ejemplo, después de la adición de la N-acetilglucosamina, se va a alternar una adición entre acetilglucosamina o N-acetilglucosamina para elongar la cadena, y posteriormente se ocurre una sulfonación gracias a los grupos transferasos que van a añadir el grupo sulfato en los oxígenos de las cadenas. En el ácido hialurónico hay que entender que el ácido hialurónico no es un glucosaminoglucano que está unido a una proteína central. En este caso es un polisacárido que es muy largo y está caracterizado por tener N-acetilglucosamina y glucosa y galactosa, perdón, de manera intercalada, ¿no? Y esto va a permitir que estos glucosaminoglucanos tengan una divergencia o una variedad específica para sus funciones. En el caso de la función de las glucoproteínas, vamos a tener que las glucoproteínas tenemos distintas funciones, muchas que son muy amplias, como por ejemplo el reconocimiento celular, que van a actuar un ejemplo, los antígenos del sistema ABO, ¿no? Como vemos en esta imagen, con los antígenos A, antígenos B, antígenos AB, ¿no? Que pueden presentarse en la célula al mismo tiempo. Estos van a dar ese reconocimiento celular o esa identificación a nosotros de nuestro tipo de sangre. Incluso también las glucoproteínas participan en la respuesta inmunitaria. Tenemos a las inmunoglobulinas, tenemos aquí, por ejemplo, anticuerpos que van a actuar como sistema de defensa en la respuesta inmunitaria. Luego, el transporte de moléculas, como tenemos aquí a la transferrina, que va a transportar hierro justamente a través del cuerpo, a través de la sangre, incluso de la aptoglobina, que va a transportar la hemoglobina, y la adhesión celular, que va a permitir este rodamiento de células, incluso la diatéresis para que los linfocitos pasen hacia el tejido, ¿no? Que pueden ser las lectinas, caderinas, que van a permitir justamente que el leucocito se adhiera a la membrana para que pueda rodar y posteriormente permita su ingreso. Estas son algunas de las funciones, ¿no? Que son las principales, ya que las glucoproteínas tienen funciones muy amplias, muy diversas. En los glucosaminoglicanos tenemos al ácido hialurónico, que su función es la lubricación y amortiguación de las articulaciones, por ejemplo en la rodilla, que evita que los huesos se rocen entre sí. También tenemos al cotidrín de sulfato, que da soporte estructural a los tejidos, mayormente en cartílagos. El heparán de sulfato, que permite la formación de la matriz extracelular, que es una red donde se encuentran las células, y también permite que entra y que sale. La heparina regula la coagulación sanguínea. Es muy utilizada en el campo de la medicina como anticoagulante para evitar trombos o obstrucción de vasos sanguíneos. Ahora desarrollaremos el caso clínico, el cual nos habla de una paciente de 68 años de edad que acude a consulta por una pérdida progresiva de memoria y dificultad para concentrarse. Se le desarrollan estudios neurológicos que revelan una atrofia leve a nivel del hipocampo, microhemorragias cerebrales y una alteración en la barrera hematocefálica. Se le diagnostica una disfunción de esta misma y alteraciones en la glicosilación, posiblemente relacionadas con el envejecimiento. En el caso de la paciente tenemos una alteración en la glicosilación de glicoproteínas que va a conllevar una disfunción en la barrera hematoencefálica. Recordemos que la oglicosilación es una modificación que ocurre después de que una proteína ya haya sido fabricada por una célula, en el cual se le va a agregar un azúcar alfa N-acetilgalactosamina a los aminoácidos serina y treonina. Estas van a permitir que se formen regiones densas de azúcares que sean parecidas a las de un cepillo, ¿no? Que sirven para proteger la superficie de la célula, regular las señales celulares, mantener la forma de la célula y evitar el paso de sustancias dañinas.
Esas glicoproteínas que mencionamos son típicas de mucinas, pero también hay otras glicoproteínas como la PODXL, la CD34, la DAG1, que van a estar presentes sobre todo en las células del cerebro y vasos sanguíneos. Lo que ocurre en la paciente es que con el envejecimiento se da una disminución en el proceso de glicosilación. Por lo tanto, hay una debilidad en la capa protectora que es el glicocálix del endotelio cerebral, como se ve en la paciente. Posteriormente, a la paciente se le brinda un tratamiento, el cual consiste en la administración de precursores de nucleótidos azucarados, en particular la UDP, que favorecen la síntesis y la restauración de glicoproteínas a través de la vía de la O-glicosilación, eh, observando así mejoras en sus funciones cognitivas y una estabilización en la progresión del deterioro neurológico. Bien, ahora como conclusiones tenemos que las glicoproteínas y los glicosaminoglicanos son moléculas muy importantes en la célula y también en la matriz extracelular, ya que brindan funciones estructurales, de protección y de señalización. También su síntesis y su ubicación nos reflejan la importancia en procesos como adhesión celular, comunicación celular y respuesta inmune. Por último, tienen una relevancia clínica muy importante también, ya que alguna alteración en su estructura o en su función pueden generar diversas enfermedades.